Buenos días chicos, vamos a hablar ahora sobre la tabla periódica y configuración electrónica. Entonces, la tabla periódica de los elementos nos va a ayudar a estudiar la configuración electrónica y después también esto va a ser importante para entender los números cuánticos. Los números cuánticos, y es aquí cuando tendrá sentido aquella ecuación que habíamos hablado, la ecuación de Schrödinger, de este científico que había propuesto un modelo basado en una ecuación matemática, después de todos los modelos que habíamos visto de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, y después viene esta ecuación de Schrödinger. Entonces, vamos a estar listos para aprender más sobre la tabla periódica. La tabla periódica, entonces, se llama tabla periódica porque tiene periodos, y los periodos se enlistan de manera horizontal aquí en la tabla. Entonces tenemos un periodo, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, estos 7 periodos aquí enlistados en la tabla principal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos periodos también pertenecen acá, pero nada más se los ha sacado porque si no la tabla sería demasiado larga. Y se los escribe también en números romanos porque esa es la forma convencional de escribirlos. Ahora, ¿cuáles son los grupos o familias? Tenemos a los grupos o familias. Los grupos o familias se los asigna de manera vertical, entonces nos vamos a acordar que ellos están en manera vertical. Y también los vamos a enumerar como grupo 1, 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, grupo 13, 14, 15, 16, 17 y grupo 18 finalmente. Pero ¿cuál es otra manera en la que podemos enumerarlo? Y nos va a ayudar para poder hacer nuestra configuración electrónica y nuestros enlaces. Va a ser enumerarlo como 1A, grupo 2A, y después saltamos todos los metales de transición, que son estos metales de transición. Vamos a hablar más sobre eso también. Y nos vamos a nuestro grupo. Ahora sí, otra vez comenzamos. 3A, 4A, grupo 5A, grupo 6A. Este sería el 7A y este sería el grupo 8A. ¿Listo? Eso nos va a ayudar cuando tengamos que hacer nuestros enlaces. Vamos a ver la clasificación de los metales. Ahora tenemos que este grupo, el grupo de litio, sodio, potasio, rubidio, ceso y francio, pertenece a los metales alcalinos. Son metales altamente reactivos. Son bastante reactivos no se los encuentra normalmente en la naturaleza, sino que se los encuentra en compuestos. Por ejemplo, tenemos aquí al sodio, y al sodio, el ejemplo más clásico, más común del que vamos a hablar, es el cloruro de sodio. Y esta es la sal común. Es la sal común, la sal que nosotros utilizamos en nuestras casas, ¿no es cierto? Entonces, vemos que al sodio no se lo encuentra nada más solo en la naturaleza porque es muy reactivo. Y lo mismo es para los metales terroalcalinos, que pertenecen al grupo el berilio, magnesio, el calcio, estroncio, el bario y el radio. Después tenemos a los metales de transición, que es todo este grupo de la mitad pertenece a los metales de transición, y básicamente esos son los metales que nosotros conocemos como metales. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, una olla con agua a hervir, este es un metal. Tenemos el aluminio, tenemos el hierro, tenemos el níquel, el cobalto. Mira, aquí tenemos el hierro, tenemos la plata, el oro. Estos son los metales que conocemos normalmente como metales. Tenemos también los gases nobles aquí en el grupo 8A, y estos metales, esos gases nobles han completado ya sus 8 electrones de valencia. Vamos a entender más de eso cuando hablemos a profundidad sobre los electrones de valencia, pero han completado todos sus electrones en la capa de valencia. Por lo tanto, no son reactivos. Estos gases nobles no son reactivos y se los encuentra en forma de gas como el helio, neón, argón, tenemos el criptón, xenón y el radión. Listo, también tenemos los grupos del oxígeno y del flúor. Estos grupos que se encuentran en la familia 6A y 7A son reactivos especialmente con los grupos de la familia 1A y 2A.
Y esto tiene que ver también con sus electrones de valencia. El grupo 7A tiene 7 electrones de valencia. Entonces vamos a acordarnos 7 con 7, 7 electrones de valencia. Y el grupo 6A tiene 6 electrones de valencia, con lo cual se vuelven bastante reactivos con los grupos 1A y 2A. Es decir, estos grupos atraen los electrones y los grupos 1A y 2A no les importa donar los electrones, por eso se llevan tan bien. Tenemos aquí un grupo, miren, tenemos aquí el grupo amarillo, tenemos al aluminio, el galio, eso todavía son metales. Todavía son partes de los metales. En este otro color, compuesto por el boro, tenemos el silicio, tenemos el germanio, el arsénico, el antimonio. Estos se llaman metaloides. Estos están entre los metales y los no metales. ¿Cuáles son los no metales? Tenemos al carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, el selenio. Están pintados entonces en un color diferente. Estos van a ser los no metales. Mientras tanto, al lado izquierdo de los metaloides tenemos a los metales todavía. Entonces, lo más importante que tenemos que saber sobre la tabla periódica es que los periodos se los encuentra de manera horizontal y las familias se los encuentra de manera vertical. Y cuando enumeramos tenemos las familias del número 1 al 18, pero por conveniencia y para poder realizar nuestra configuración electrónica de manera más fácil, podemos podemos enumerarlos con números romanos 1, 2, saltamos todos los metales de transición hasta llegar a 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Entonces, más específicamente, la tabla periódica se va a clasificar en estos elementos. Tenemos a los metales alcalinos, tenemos a los alcalinotérreos, todos estos que los nombré metales de transición, también tienen un nombre, pero por nuestra conveniencia, por nuestra facilidad, vamos simplemente a llamarlos metales de transición. De ahí tenemos aquí a los gases nobles. El grupo 7A son los halógenos. Después tenemos a los calcógenos, que es el grupo 6A, el grupo del oxígeno. Tenemos a los nitrogenoides, el grupo del nitrógeno, al grupo del carbono, los carbonoides y a los térreos. Y estos metales de transición también se los conoce como grupo del escandio, titanio, vanadio y manganeso y etcétera, etcétera. Pero por conveniencia nosotros los vamos nada más a llamar metales de transición. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de práctica en qué grupo y en qué periodo se encuentra el elemento con el símbolo químico AU. Es por eso que es importante saber los símbolos químicos de cada uno de nuestros elementos. AU corresponde al oro, y en qué grupo y en qué periodo se encuentra. Recordemos que los grupos se los medía de manera vertical y cuál es el periodo en el que se encuentra. Entonces, una vez que ubicamos al oro, lo acabo de ubicar aquí, veo que se encuentra en el periodo número 6 y que se encuentra en el grupo 11. Entonces, vamos a ver que está en el periodo 6. Periodo 6 o periodo 6, grupo 11. ¿Listo? Entonces, vemos que cada uno de estos, de los elementos de la tabla periódica se están clasificando así en familias porque tienen varias propiedades en común. Por ejemplo, los metales alcalinos, los metales del grupo 1A, que tienen su configuración electrónica terminada con un electrón en su capa de valencia. Eso es algo que comparten en común. Pero también es que son extremadamente reactivos y no se los encuentra en la naturaleza así solos. Entonces el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio no se los va a encontrar solos en la naturaleza, sino combinados con otros elementos para formar compuestos más grandes, como la sal. Estos son maleables, dúctiles, es decir, que pueden conducir energía, son buenos conductores de calor y de energía y pueden explotar cuando se les expone al agua. Entonces no se los debe exponer al agua así por así. Los más reactivos de estos son el cesio y el francio. Esos son los más reactivos de los elementos alcalinos. Después tenemos los alcalinotérreos. También todos estos comparten ciertas características en común. También son reactivos. Tienen baja electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad?
Electronegatividad es la capacidad de atraer electrones. Pero ¿cómo? Estos pertenecen a la familia 2A, la familia 2A. Tienen 2 electrones en su capa de valencia. Ya que tienen 2 electrones, no quieren atraer más. En realidad, ellos pueden donar sus 2 electrones, pueden donar estos electrones en los enlaces y formar nuevos enlaces con otros elementos, especialmente con los halógenos y los calcógenos, la familia 6A y 7A. Entonces, tienen una baja electronegatividad, no atraen electrones con tanta avidez como lo harían los calcógenos y los halógenos. Tienen 2 electrones en el orbital externo, es básicamente esto, es tener 2 electrones en su capa de valencia. Por ejemplo, si tenemos al berilio, la estructura de Lewis nos diría que tiene 2 electrones que se los va a pintar así como pequeños puntitos. Son 2 electrones en su capa de valencia, con lo cual pueden agruparse con otros de estos elementos y formar cationes divalentes. Esto quiere decir que básicamente puede formar dos, digamos, si se une un calcio con otro calcio, forman un calcio positivo. Esto va a ser un catión divalente. Y son menos reactivos, pero aún son bastante reactivos, pero menos reactivos que los metales alcalinos. Aquí tenemos a los metales de transición, son los que generalmente se los conoce como metales y son muy buenos conductores de calor y electricidad, son muy dúctiles y maleables. Dúctiles son conductores, maleables es que se los puede mover y modificar y toman diferentes formas. Después tenemos los metales, metaloides y no metales, van a tener diferentes propiedades. En los no metales vamos a considerar a nuestro carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo, sobre todo para nuestra química orgánica, van a ser bastante importantes y también estos van a formar enlaces covalentes. Forman enlaces covalentes. Los no metales forman enlaces covalentes. Y tenemos aquí a la familia de los halógenos. La familia de los halógenos, que es la familia 7A. Esta familia son bastante reactivos, tienen 7 electrones de valencia, por lo cual son muy electronegativos. Quiere decir que ellos atraen con bastante avidez a los electrones porque recordemos que según la regla del octeto, ellos quieren alcanzar los 8 electrones, se mueren de ganas por alcanzar los 8 electrones. Por lo tanto, ellos atraen a toda costa, quieren atraer un nuevo electrón hacia ellos, con lo cual esto los hace muy electronegativos. Entonces, ya que tienen 7 electrones de valencia, son altamente reactivos, sobre todo con los metales que habíamos visto de la familia 1A, que son los alcalinos, y con la familia de los terroalcalinos, que son la familia 2A. Tienen baja energía de ionización. Los gases nobles, en cambio, no son reactivos. Los gases nobles son muy nobles, muy tranquilos. Han alcanzado sus 8 electrones de valencia, sus 8 electrones en la capa de valencia. Tenemos que van a alcanzar los 8 electrones, por lo cual ellos ya no son reactivos con otros elementos. Ha completado todos sus orbitales los orbitales de más alta energía. Entonces, es por eso que tienen muy baja electronegatividad. Tienen también muy bajos puntos de ebullición. Y todos son gases a temperatura ambiente. Todos son gases. Listo, esto nos lleva a hablar sobre la configuración electrónica. Entonces, ¿qué es la configuración electrónica? Básicamente, para hablar de configuración electrónica, va a ser importante primero hablar sobre los electrones de valencia, lo que habíamos comentado antes. Entonces, para eso van a ser importantes 2 cosas. Primero, va a ser que es el diagrama. Es importante hablar del diagrama de diagonales. Es importante conocerlo, estudiarlo y saber utilizarlo. Y también de nuestra querida tabla periódica. La tabla periódica de los elementos. Y ya vamos a ver por qué.
Primero vamos a ver los electrones de valencia y como ya lo hemos estado discutiendo, por ejemplo, miren, aquí tenemos al cloro y ahora vemos que el cloro tiene nubes, tiene orbitales y el último orbital forma lo que se llama la capa de valencia. La capa de valencia. Y en esta capa va a contener electrones que van a interactuar con otros átomos, con los electrones de otros átomos. Entonces vamos a contar juntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 7 electrones en la última capa, en el último nivel de energía, por lo cual decimos que tenemos 7 electrones de valencia. Y como lo vemos aquí en el cloro, en la estructura de Lewis, esto se le conoce como la estructura de Lewis, lo podemos representar con estos puntos alrededor. En total tenemos 7. Recordemos que el cloro corresponde a la familia de los halógenos, por lo cual tenemos que corresponde a la familia 7A y esta familia va a ser bastante reactiva. ¿Listo? Entonces, no siempre vamos a tener un diagrama así para poder identificar el número de electrones en la última capa, pero sí la configuración electrónica. Esta es la configuración electrónica del cloro y vamos a entenderlo ya más a profundidad, pero lo que necesito que tomen en cuenta es que el último nivel de energía va a ser el 3 y en el último nivel de energía vemos que los números que se encuentran en la parte superior, estos números van a determinar cuál es el número de electrones. Entonces, por el momento, solamente vamos a considerar estos números. Los niveles de energía 3 y vemos que tenemos 2 y 5. ¿Y cuánto suma 2 y 5? 2 más 5 suma 7. Estos son los electrones de valencia y como lo vemos aquí, como lo vemos en este gráfico, tenemos un total de 7 electrones de valencia. Entonces, la envoltura atómica está conformada por orbitales que están agrupados en niveles y subniveles de energía, en donde se encuentran distribuidos los electrones para formar compuestos. Entonces, los elementos se unen a través de estos electrones que se encuentran en estos últimos niveles de energía, que son los electrones de valencia. Vamos a practicar. La figura que está aquí es el silicio. Entonces, la estructura de Lewis nos da el nombre o la letra que corresponde al elemento químico y también muestra los electrones del último nivel energético del elemento. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tendrá este elemento, el silicio? Pueden pausar su video y tratar de resolverlo. Y cuando regresemos nos damos cuenta de que tenemos 1. Vamos a contar juntos. Tenemos 1, tenemos 2, 3 y 4 electrones de valencia. Entonces decimos que el silicio tiene 4 electrones de valencia. Es decir, que tiene 4 electrones en su última capa de energía que pueden interactuar con otros electrones. Vamos a hacer esta práctica. Pueden pausar su video y hacer esta práctica del cloro y del potasio y ver, según su último nivel de energía, cuántos electrones de valencia tienen. Y cuando regresamos de pausar nuestro video, vemos que el último nivel de energía para el cloro está en el 3 y podemos contar 2 y 5. Son 7 electrones de valencia. Para el potasio, el último nivel de energía es el 4, y los electrones de valencia son 1. Entonces vemos que nada más tiene un electrón de valencia. ¿Listo? Bastante fácil hasta ahí, ¿verdad? Entonces, en base a eso, vamos a aprender cuál es la configuración electrónica. Esto que vemos aquí, esta es la configuración electrónica de un elemento. Esta configuración simplemente nos va a ayudar a identificar la manera en que se distribuyen los electrones de un átomo en los diferentes niveles y subniveles de energía. Cuando veíamos la teoría atómica de Bohr, él ya nos decía que los electrones se encuentran a distancias específicas.
se encuentran a distancias específicas y determinadas. No eran lugares aleatorios, sino que se encontraban a distancias específicas y determinadas del núcleo, y se encontraban en diferentes niveles. Y mientras más alejados estaban, pues la energía incrementaba. Entonces, la teoría que utilizamos ahora, que es la teoría mecánico-cuántica, lo voy a anotar aquí para acordarnos, ya nos dice esta información de manera más completa y nos dice que tenemos 7 niveles de energía que se los va a determinar con la letra K, nivel 1, L, 2, M mayúscula 3, N mayúscula 4, O, P, Q. Todas con la letra mayúscula. Esto va a determinar el tamaño del orbital en donde se encuentra donde se encuentran nuestros electrones. Y los subniveles de energía que se los representa con las letras minúsculas, se lo representa como S, P, D, F. ¿Qué significa S, P, D, F? Vamos a anotar. S significa sharp, P significa principal, D significa diffuse y F significa fundamental. Son simplemente nombres que se les ha dado en inglés. Entonces, vemos que estos 7 niveles que se los representaba con las letras mayúsculas, van a representar el tamaño del orbital en donde se encuentran los electrones, mientras los subniveles sharp, principal, diffuse y fundamental van a representar la forma del orbital en donde se encuentran estos electrones que nos interesan. Entonces, una vez que sepamos eso, tenemos que saber cuál es la regla de las diagonales. Entonces, veamos que tenemos 7 niveles. Tenemos el nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no es cierto? 7 niveles que se los podría representar con las letras mayúsculas K, L, M, N, O, P y Q. Ahora, a cada uno de estos niveles le corresponde un subnivel. Y es fácil acordarnos que al 1 solamente le corresponde un subnivel. En orden, nos vamos a acordar S, P, D, F, en orden. Ahora, algo importante es que cada uno de estos subniveles solo puede contener un determinado número de electrones. Por lo cual el nivel S le corresponden 2 electrones, P 6 electrones, D 10 electrones y F 14 electrones. S no puede tener 3 ni 4, solamente puede tener máximo 2. P no puede tener 7, 8, no puede tener 10, puede tener solo 6. D solo puede tener 10 y F solamente puede tener 14 electrones. Ahora vemos que en la configuración electrónica el nivel 1 va a tener solamente un subnivel S, nivel 2 va a tener SP, un subnivel 3 va a tener SPD, tenemos 1, 2, 3 subniveles, y N va a tener SPDF, y bueno, todos los demás van a tener SPDF porque ya no hay más subniveles, todos van a tener SPDF, y los estoy tratando de poner al mismo nivel porque así es como se va a utilizar la regla de los orbitales. Vamos a ir primero la regla de los diagonales. Después tenemos la 2S. Y después que vemos que tenemos una diagonal que pasa por P hacia S. Después tenemos acá otra vez pasa por la P hacia la S. Pero después la diagonal empieza en la D hasta la S. D, P, S, y de esta manera se han formado nuestras diagonales. ¿Listo? Esto entonces, ¿en qué nos va a ayudar esta regla de los orbitales? Nos va a ayudar a determinar la configuración electrónica. Entonces, nosotros vemos que la configuración electrónica generalmente va a ser va a comenzar con 1s, y como solamente puede tener 2 electrones es 1s2. Después tenemos
2s, siguiendo los orbitales, 2s2, y después tenemos la p, tenemos 2p, ¿cuánto puede tener? 6, y tenemos después la 3s, ¿y cuánto puede tener la s? 3s2, y después vemos que saltamos a la p otra vez, y tenemos 3p6, y vemos que de aquí la diagonal nos lleva a la 4s2, y así sucesivamente. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy tratando de determinar el número de electrones que se encuentran, que se pueden encontrar en los diferentes niveles y subniveles de energía de un determinado átomo. Entonces, voy a borrar este ejemplo, nada más era para poder apreciar la secuencia de los electrones de la configuración electrónica. Ahora vamos a hacer la configuración electrónica de un elemento llamado nitrógeno y lo vemos aquí. Pero ya sabemos cuál sería la regla de las diagonales, pero ahora, ¿cómo sabemos cómo va a ocurrir la configuración electrónica? Simplemente tenemos que tomar el número atómico del elemento. Y el número atómico del elemento se lo determina con este número entero. En el caso del nitrógeno es el 7. Este número atómico es el número de los protones. Pero cuando el símbolo se encuentra neutral, como en este caso, decimos que también equivale al número de los electrones. Entonces, este es el número al que nosotros queremos llegar a través de nuestra configuración electrónica. Entonces, para el nitrógeno vamos a empezar. Vemos que tenemos 1s2. Después tenemos 2s2. Y al número que queremos llegar es hasta este número 7. Estos son los números de electrones. 2, 2. Y los sumamos para determinar este número de electrones y llegar al número 7, al número atómico, llegar a este número. Entonces, como tenemos 2 aquí más 2 acá, es 4. ¿Y cuánto me falta? Me falta 3. Entonces, yo veo que puedo llegar, la P puede tener hasta 6, 2P6, pero si sumo 2 más 2, 4 más 6, ya son 10. Entonces no necesito 6, necesito solo 3, 2P3. Y ahí veo que 2 más 2, 4, más 3 es igual a 7. Entonces, esta ha sido mi configuración electrónica para el nitrógeno.